Muy buenas, mis curiosos y curiosas. Espero que estéis genial. Aquí Adrián. Adrián, que sí, se ha cortado el pelo, se ha rebajado un poco las expectativas. Yo creo que necesitaba más un término medio, una, digamos, largura que me permitiera peinarlo de una forma más sencilla, porque yo soy un puñetero desastre. Así que he dicho, así se va a quedar y yo creo que va a ser más o menos la largura que me vais a ver a partir de ahora en los próximos meses. Quien diga, coño, no te has cortado el pelo, por favor, mírate el último vídeo, que por cierto es de nuestro amigo Black Alien. Muchísimas gracias porque está habiendo un impacto brutal con este tema. Se está viralizando, entre comillas, para mí es una viralización porque este canal es muy humilde. Y bueno, que deciros que bienvenidos a todos y que espero que os guste este contenido al margen, ya lo expliqué en un pequeño comentario, de que Black Alien sea como una minúscula parte dentro de este universo. Y hoy vamos a hablar de ayunos intermitentes, algo que seguro que el señor Black Alien también realiza, y es que pues he decidido un poco pues someterme a una semanita de ayunos, un poquito conejillo de indias para la ciencia y ver qué tal me sientan, si me gustan, si no me gustan, desde el punto de vista de una persona normal y corriente y desde el punto de vista de una persona también con diabetes, porque para aquellos que seáis nuevos por aquí, sí, tengo diabetes tipo 1. Así que vamos a ir comenzando. Como siempre, un buen pulgar arriba a este vídeo se agradece. Que lo compartas, por supuestísimo, porque seguro que a más de una persona le podrá ayudar. Y que te suscribas a este canal para no perderte nada de ese contenido, además de activar la campanita y todas esas mierdas. Pongo cabecera y comenzamos. Y vamos a comenzar entonces, primero, antes de nada, hablando de qué son los ayunos intermitentes. Los ayunos intermitentes, muy sencillo de explicar, es básicamente ayunar un periodo de tiempo determinado mínimo que se considera de 12 horas. Hay varios tipos de ayunos intermitentes. Tenemos los ayunos de 12 horas. 12 horas de ayuno, 12 horas de comida. Los ayunos un poco más extremos, entre comillas, de más horas, que son los ayunos de 16 y 18 horas. Por ejemplo, yo el que he realizado para esta semana ha sido el de 18 horas. Y después tendríamos los ayunos de 24 horas, que son de días alternos o 2 días a la semana, dependiendo del tipo. Los ayunos intermitentes están bastante estudiados. Se saben que tienen una serie de beneficios muy interesantes desde el punto de vista general. Son fundamentalmente 3 grandes beneficios. El primero de ellos, bienestar intestinal a tope. El segundo de ellos, autofagia. Por encima de las 16 horas el cuerpo, por así decirlo, comienza a buscar de dónde puede sacar energía y hace una especie como de proceso de, ostras, mira esta porquería que tengo aquí, la voy a poner por Wallapop. En el caso del cuerpo humano me la voy a fagocitar. Y después lo que sería la quema de grasa, porque la quema de grasa en los ayunos está muy presente y sobre todo en los ayunos a partir de las 24 horas, cuando quemamos ya prácticamente todos los depósitos de glucosa del organismo que están almacenados en el hígado, pues esos niveles de consumo de grasas aumentan enormemente. Por tanto, hay una pérdida de grasa y por tanto una pérdida de peso. Por cierto, es importante que tengáis en cuenta que a partir de las 48 horas de ayuno se comienza también a quemar proteína y eso ya no nos interesa. Pero no solo esto, hay otra serie de beneficios que no se comentan tanto y que son interesantes de ver y de analizar, como es el caso de la reducción en los consumos de insulina y, por supuesto, una serie de beneficios que pueden estar relacionados con ciertas patologías y con personas que las sufren, como es el caso de la diabetes, aspectos como el descenso del consumo de insulina o un mejor control glucémico están estudiados y presentes en varios estudios. Con todo esto me decidí hacer un ayuno intermitente de 18 horas de ayuno, 6 horas de comida, es decir, ese periodo ventana de 6 horas. Lo hice del 24 de noviembre al 30 de noviembre y lo comparé, y esto sobre todo desde el punto de vista de diabetes y consumo de insulina, con un periodo previo también de 7 días de la semana anterior, que fue del 17 del 11 al 23 del 11. Bien, importante, durante ese periodo o esa fase de ayuno no tomé nada, obviamente nada de comida.
Hay un montón de listas, hay un montón de páginas que hablan de ciertos alimentos que pueden estar permitidos, como pueden ser el café, como puede ser el té, como puede ser el eritritol. Importante, por cierto, súper importante, edulcorantes artificiales como la sucralosa, el aspartamo, la sacarina no están permitidos. Por tanto, tomarte una Coca-Cola cero en el ayuno rompe el ayuno, ¿vale? Ya desde el punto de vista de bienestar digestivo lo rompe absolutamente todo, pero desde otros puntos de vista como la autofagia o la quema de grasa, también puedes errar si consumes este tipo de bebidas edulcoradas. Así que tomé básicamente café, tomé eritritol y poquito más. Más cosas interesantes en ese periodo ventana de 6 horas de consumo, ingesta calórica libre. Importante, no me he pasado de los 100 gramos de hidrato de carbono, es decir, he llevado además una dieta baja en carbohidratos como la llevo habitualmente. Y en cuanto a qué he analizado, pues he analizado 2 de los 3 puntos en cuanto a población general, es decir, bienestar digestivo y pérdida de peso. El tema de la autofagia, obviamente, no lo puedo analizar, no tengo medios para analizarlo, ni sé cómo analizarlo. Y desde el punto de vista de diabetes, he añadido otra serie de factores como son: ha habido un mejor control glucémico, ha habido un menor consumo de insulina, y esto es algo que no solo le interesa a la gente con diabetes, también le interesa a la población general. A menos consumo de insulina, menos riesgo va a haber de comenzar a desarrollar una prediabetes o una diabetes tipo 2. Y después, por supuesto, valorar si ese ayuno intermitente era compatible con mi diabetes y era compatible con mi persona en general. Es decir, si me gustó más menos, si me costó más menos. Vamos a ir comenzando entonces, vamos a ir alternando un tema de población general con un tema más específico de diabetes. Y vamos a lo más sencillo de todo, bienestar digestivo. He observado en esa semana un mejor bienestar digestivo, intestinal, lo he notado. Yo tengo, no lo tengo diagnosticado realmente, probablemente sea un grado un poco más subclínico o algo un poco más relacionado con determinados factores que aún no tengo claros. Yo creo que tengo desde hace tiempo un reflujo gastroesofágico, a ver, he de decir leve, pero siempre noto un poquitín de rum así a ratos, ¿no? Viene va. Lo he analizado, he hecho gastroscopia, he hecho 1000 historias, no tengo absolutamente nada, por lo cual ahí lo tengo conviviendo conmigo, es algo que tampoco me molesta, pero he de reconocer que con el ayuno intermitente ese rum prácticamente desaparecía, por lo cual he de decir que desde el punto de vista de bienestar intestinal, hacer ayunos funciona bastante, creedme. Haced la prueba y si os funciona, dejádmelo en comentarios. Gente que tenga temas como reflujo gastroesofágico, gastritis, síndrome de colon irritable, todo este tipo de patologías, así toca cojones de la zona de nuestra querida barriguita, pues se pueden venir beneficiando de este tipo de ayuno. Siguiente punto interesante, este es de los más importantes desde el punto de vista de diabetes. ¿Realmente la diabetes ha supuesto un mejor control glucémico para mi persona? Pues he de decir que no. Tenemos que partir del punto de que yo ya tengo un buen control glucémico, tengo unos tiempos en rango por encima del 90%, muchísimas veces por encima del 95%, y por tanto el beneficio que me podría aportar esto iba a ser ya mínimo. Comparando ambas semanas, si lo vais a estar viendo, pues en la semana previa sí que es cierto que tuve un tiempo por encima de rango, es decir, en hiperglucemia más elevado, menos hipoglucemias, y durante ese periodo de ayuno bajó ese tiempo en hiperglucemia, pero aumentó el tiempo en hipoglucemia. Y esto sobre todo yo creo que es porque al final en ese periodo ventana de 6 horas tienes que meter todos los carbohidratos, tienes que meter todas las grasas, tienes que meter todas esas cosas, y al final en esas 6 horas es mucho más sencillo errar por ese concepto de meto más insulina, y a más insulina mayor riesgo de irme hacia arriba o irme hacia abajo si me equivoco. También los coeficientes de variabilidad, que os dejaré la fórmula de cómo se calculan por ahí, son prácticamente idénticos. Por tanto, he de decir que no he notado ningún tipo de mejoría, pero también es importante tener en cuenta que yo tengo un buen control
y que puede que no sea tu caso, y si no tienes un buen control puede que te veas beneficiado, por lo cual no rompas con la idea de que el ayuno intermitente no puede ser útil porque a mí no me haya funcionado, ¿vale? Tampoco me ha empeorado los controles, ni mucho menos. Vamos con otro punto en relación a población general. Pérdida de peso. ¿He perdido peso? Pues sí, he perdido peso. Me pesé el día antes de comenzar los ayunos, pesaba 78,4 kilos, me pesé en el hospital donde hay unas básculas que son de fiar, y después me pesé en la misma báscula una semana después, en las mismas condiciones, y pesaba 77,6 kilos, es decir que bajé unos 800 gramos. ¿Y esto por qué se puede deber? Pues evidentemente al tema del mayor consumo de grasas relacionado con el ayuno intermitente y la autofagia, con el tema de que, y esto lo comentaba mucha gente, Dios, es que si hago un ayuno intermitente en las horas o esas 6 horas de margen para comer voy a devorar. Pues tampoco tienes por qué devorar, porque al final tened en cuenta que vale, nosotros nos podemos pasar 2 días sin comer, pero al final la saciedad y el tamaño de nuestro estómago es el que es, por lo cual vamos a comer y vamos a comer más o menos de la misma manera. Y en esas 6 horas vamos a meter seguramente menos calorías de las que pensamos, por lo cual eso ya es un beneficio que nos proporciona el ayuno y que por tanto nos va a ayudar a bajar de peso. Por tanto, esos dos puntos, que puede que consumamos menos calorías de las que pensamos a pesar de llevar un consumo libre y que hay un gasto energético mayor relacionado con el ayuno. Por tanto, el ayuno intermitente ayuda a bajar de peso, pues en este pequeño experimento al menos sí. Otro punto súper interesante y súper importante, y aquí vamos a juntar población general con población con diabetes, ha reducido el gasto o el consumo de insulina al ayuno intermitente. Sí, lo ha reducido y bastante, y esto es un punto súper importante también para la población general, porque a menos consumo de insulina tenga nuestro cuerpo, mejor, porque al final el páncreas es un órgano finito, muchas veces finito, y a partir de cierta edad pueden empezar a aparecer los problemas dependiendo de cómo nos cuidemos, y cuanto mejor cuidemos a ese tiquismiquis pancreático, mejor que mejor. Pues fijaros, del periodo previo al periodo de ayuno, y esto lo vais a estar viendo también porque voy a estar poniendo imágenes y demás, ha habido tanto un descenso en la cantidad de insulina administrada en bolos, es decir, la relacionada con las comidas. Esto, como os digo, es más que evidente porque al final comes en esas 6 horas, picas menos, el efecto de la grasa no tienes que combatirla tanto con insulina, con ciertas correcciones de subida hacia arriba, y por tanto baja ese consumo de insulina. En cuanto a bolos, fijaros, veníamos de un periodo previo con 20,1 unidades de media a un periodo posterior de 16,3 unidades, son 4 unidades de insulina menos. Y en cuanto al consumo basal, es decir, esas cantidades de insulina que de forma basal necesitamos sí o sí a lo largo del día para funcionar adecuadamente, también han bajado. Ha bajado de un consumo basal de 25,3 unidades a un consumo basal de 20,3, 5 unidades menos. Al final hay un promedio de prácticamente 10 unidades menos de insulina al día, y son unidades de insulina y son cantidades de insulina. Y para los que no tengáis ni puñetera idea de qué es la diabetes, tenéis un vídeo por aquí arriba para verlo, pero creedme que esto es un tema muy importante. Hay una reducción evidente en los consumos de insulina, y un concepto fundamental sobre la insulina es que a más insulina consumamos, mayor formación de grasa tenemos, porque la insulina es una hormona lipogénica, es una hormona que favorece la formación de grasa. Por tanto, menos insulina consumamos, independientemente de que tengamos diabetes o no, menos tendencia vamos a tener a ganar peso y perderemos peso. Este es otro factor que puede haber influido en esa pérdida de 800 gramos asociada a esa semana de ayunos. Y ya toca entrar ya en el punto final, en el punto más personal, es decir, ¿ha sido bien tolerada? Desde el punto de vista de la diabetes, sí, no ha habido mayor problema, pero desde el punto de vista personal he de decir que me ha costado llevarla, por dos puntos fundamentales. El primero de ellos
porque he sentido más hambre de lo habitual. Cuando yo he hecho ayunos de 24 horas no he sentido tanto esa hambre porque mi cuerpo pensaba en plan, vale, hacemos este ayuno de 24 horas, pero después vamos a estar 3 días en condiciones normales comiendo y estupendo, ¿no? Pero cuando he realizado estos ayunos de 18-6, que son bastante extremos dentro del ayuno intermitente, decía, joder, han pasado ya 6 horas, ahora tengo que estar 18 y al día siguiente otras 18 y así, ¿vale? He tenido mayor sensación de hambre, yo soy una persona que controla bastante bien el tema del hambre, pero para algunas personas puede que le suponga un problema bastante gordo. Cuando haga otro vídeo analizando los ayunos de 24 horas y comparándolo con este de 18-6, os diré si en este punto lo he tolerado mejor. Pero sobre todo lo que me ha tocado los cojones, y yo creo, y esto es algo totalmente subjetivo y personal, es que me ha costado un mogollón compaginarlo con mis turnos. Ya sabéis que yo soy enfermero, que trabajo a turnos y que deciros, me ha costado horrores meter esas 6 horas cuando unos días estás de mañanas, otros días estás de tardes, otros días descansas. Era un puñetero lío. Y creedme, no voy a volver a hacer este tipo de ayunos intermitentes porque no me salen a cuento, porque son un jaleo increíble. Para poneros un ejemplo, el último día de ayunos fui a trabajar de tarde, tenía que romper el ayuno a las 4 de la tarde, es decir, de 4 a 10, y de repente, bueno, estoy en planta, digo, bueno, cojo el cambio, saco la medicación y me pongo a comer. Cuando de repente me avisan los de coordinación y me dicen, oye, que tienes que ir a meter palitos por la nariz a la gente, dije yo, vale, genial. Es decir, que ese ayuno se prolongó de las 18 a las 22 horas porque obviamente llegué para allá y había que ponerse a destajo y no pude tomar absolutamente nada hasta pasado ese tiempo. Por tanto, con mis turnos, con mi vida en general, un ayuno de 24 horas alterno se lleva, pero un ayuno de 18-6 a mí me ha costado horrores y no me ha gustado nada la experiencia. Otra vez vuelvo a decir lo mismo, totalmente subjetivo y personal. Si tú tienes unos horarios regulares, unos horarios de persona normal de trabajo por la mañana, pues lo vas a llevar evidentemente mucho mejor que yo. Así que estos eran los puntos que quería dejar bien claros, es decir, parece que hay una pérdida de peso evidente relacionada con un mayor consumo de grasa, con un menor consumo de insulina por parte del cuerpo. Y esa idea de que puede que consumamos menos calorías de lo que pensamos. Controles, en mi caso, a nivel de diabetes prácticamente iguales. Menor consumo de insulina, súper importante para población sin diabetes y con diabetes. Más bienestar digestivo. Y una tolerancia un poco de aquella manera, pero relacionada con mi persona y con mi vida actual. Espero, por tanto, que te haya sido útil este vídeo. En Instagram, que por cierto, si no me sigues, ya estás tardando, Don Sacarino, también como por aquí, como en todos los sitios, haré un resumen en formato infografía de estos que gustan tanto, pero quería dejar la explicación más larga y más interesante por aquí. Así que poquito más que deciros, espero que os haya gustado. Cuando haga los ayunos de 24 horas volveré a hacer otro análisis de los mismos y haré una comparación incluso entre ambas dentro de ese vídeo en otra parte. Y poquito más, no me voy a enrollar. Como siempre, ya sabes, buen pulgar arriba a este vídeo si te ha gustado, si te ha sido útil, compártelo con aquella persona que, por ejemplo, quiere perder de peso, y si quieres otro vídeo útil para temas de pérdida de peso, te dejo uno por ahí arriba. Y por supuesto, suscríbete a este canal para seguir disfrutando de este contenido. Mi nombre es Adrián, para lo que necesites, y nos vemos pronto. Curiosos.